Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de nuestra serie La justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial, aquí en Justicia TV. El día de hoy vamos a abordar nuestro tema general, el de la inteligencia artificial, con un enfoque particular que, como verá usted, es muy relevante, es muy interesante y tiene muchas consecuencias en la vida colectiva, en la vida social. La vinculación entre inteligencia artificial y el periodismo que es una actividad como Rubén y Rosana, a quienes les agradezco mucho que nos acompañen hoy, nos ayudarán a entender hoy que tiene muchas aristas, que tiene muchas dimensiones y que tiene una enorme relevancia en la vida colectiva. Y en ese sentido te preguntaría, Rubén, abriría contigo, porque además tú fuiste el que propuso este programa, lo cual agradezco mucho. Eh, ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son los impactos, así en una primera instancia, de estos desarrollos tecnológicos que, si bien tienen tiempo, hay que decirlo, no son de ayer, pero que han tenido, digamos, una transformación muy particular en los últimos años, sobre todo a partir de la irrupción al público abierto de la inteligencia artificial generativa en noviembre del año 2022 y bueno, y todo lo que ha pasado en los meses desde entonces hasta la fecha? Pedro, gracias, Ros. ¿Qué tal? Empezaré diciendo un par de cosas, desde luego, que son obvias además. La inteligencia artificial evidentemente no se creó para los periodistas. Los periodistas pueden hacer uso de las herramientas que se derivan, múltiples, de la inteligencia artificial y desde luego tener un impacto en el trabajo periodístico que se hace en los últimos tiempos. Y esto da lugar a muchísimas preguntas, Pedro. ¿El periodismo va a subsistir como lo conocemos hasta ahora? ¿Qué va a pasar con las empresas que hacen periodismo y que son muchísimas y cada vez más fragmentadas? Y desde luego, ¿qué hacen los periodistas en el uso o con el uso de la tecnología? Esto, evidentemente, tú lo dijiste, no es nuevo. Desde que irrumpe Internet, ¿no? Hace ya 2 o 3 décadas, ¿no? Pues empieza a haber una, digamos, interferencia, por decirlo de esta manera, en el trabajo periodístico. Empezando porque los medios de comunicación que conocíamos hasta entonces de alguna manera rinden sus contenidos a Internet y los vuelven gratuitos. Así es como empieza, digamos, la debacle, ¿no? De parte de la debacle del periodismo como lo conocemos hasta ahora, ¿no? Después vendrían las redes sociales, que también ya se ha hablado sobre el tema bastante, y el uso que los propios periodistas estamos haciendo o no de las redes sociales para dar a conocer lo que investigamos. Y ahora con las herramientas de la inteligencia artificial, pues veremos si esto puede realmente beneficiar en términos de la producción y con esto termino, de nuevas piezas periodísticas, periodismo de investigación, si sirve para la sociedad, porque finalmente el periodismo es una actividad eminentemente social. Y el producto del trabajo periodístico también lo es, ya discutiremos si se pueden utilizar para entrenar estos modelos de lenguaje, pero va a determinar de alguna manera, y concluyo, la actividad de los periodistas, de las y de los periodistas en el trabajo cotidiano, uno, dos, el modelo de negocio que se habrá de seguir, que está muy minado y muy bombardeado, digamos, ¿no? Y el beneficio que la sociedad puede tener de la actividad periodística. ¿Qué te parece, Rosana, si vamos por los dos primeros cajones que nos coloca Rubén? Tú tienes una vasta, reconocida experiencia en el mundo del periodismo, en distintos, además, quehaceres al interior de esa actividad. Y nos dice Rubén, la irrupción de la inteligencia artificial viene a transformar el ejercicio del periodismo. Y quizás sería el primer cajón en el que me gustaría que nos ayudaras a entender de qué manera, de qué forma y si es posible, con algunos ejemplos, para después pensar el modelo de negocio que también creo que es funcional y que es fundamental ver, pues cuáles son también los impactos potenciales que esto puede tener o ya está teniendo. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Pedro. Gracias, Negrito, Rubén, para haberme sumado a esto. Hemos pasado tú y yo muchas cosas y efectivamente sí, yo empecé como reportera de calle y fui ascendiendo hasta la ignominia, hasta los puestos directivos, digamos. En ese camino vi un modelo muy cambiante de cómo te allegabas la información. Desde la década de los 90, digamos, finales de la década de los 80 y los 90,
empieza a irrumpir el Internet. Y los primeros ejercicios de reporteo asistido por computadora, así se llamaba, reporteo asistido por computadora. Porque claro, a nosotros nos tocan las redacciones donde todavía hay ruido de teclas, ¿no? Y luego había ceniceros, fumabas, eras el quinto o cuarto asistente de uno que fumaba y te trataba a trapazos. Eso no sucede más y el fondo del periodismo, que es cómo te allegas la información, cómo esa información la conviertes, hay un mundo de información, cómo esa información la pasas por un juicio de evaluación para decir esto es lo que vale la pena imprimir mañana o decir en el noticiero de radio o en el noticiero de televisión. Esas valoraciones siguen sucediendo en mesas de redacción que han cambiado, en modelos de periodismo que están francamente distanciados de la forma unilateral en la que antes se hablaba. Y le hablabas a un público masivo, así se llamaba la carrera, medios masivos de comunicación. Sí, claro. La carrera era la comunicación masiva. Hoy está dirigida con perfiles específicos y tú hablaste de un campo minado. Yo creo que está en un periodo el paciente de pronóstico reservado, porque los modelos de negocio, para unir tu pregunta, los modelos de negocio no dan más. Cuando a mí me toca estar en las partes dirigentes, me tocaba un presupuesto recortado año tras año tras año. Y hay una irrupción de dos elementos fundamentales. El periodismo vive de suscripciones y de anuncios. Los anuncios se fueron a los espacios de las plataformas digitales. Y las suscripciones siempre han sido limitadas. Entonces no había una disparidad entre ingresos y egresos y empiezas a ver el uso de un mayor número de herramientas automatizadas de periodismo. A ver, interesantísimo en esas dos dimensiones, pero tú colocaste una tercera, Rubén. Dijiste, también hay que mirar el impacto en el quehacer y en la labor periodística, que creo que Rosana nos ayuda a entender muy bien, pues, por dónde van los cambios, el modelo de negocio con todas estas implicaciones y estos costos que tiene para el periodismo tradicional, paradójicamente la irrupción de estas tecnologías que potencialmente pues, pueden facilitar la labor periodística, pero que afectan, impactan el modelo de negocio. Y tú decías, y el impacto social. Es decir, si nos colocamos desde el lado de nosotros, de quienes estamos del lado de los televidentes, ¿qué decir? Es decir, ¿qué ha cambiado? ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar con la inteligencia artificial nuestra relación, nuestro acceso al quehacer periodístico? Sí, creo que habría que dar un pasito atrás, Pedro, y decir, por un lado, el periodismo, históricamente hablando, pues es una función pública, una función social, que busca, entre muchas otras cosas, desenterrar un montón de información. El clásico dice, que se le atribuye a Orwell, ¿no?, que el periodista lo que hace es publicar las cosas que alguien no quiere que se publiquen, y todo lo demás son relaciones públicas. Entonces, si pensamos que efectivamente el periodismo, mi punto de vista es que tiene que sobrevivir, y el periodismo de investigación más. ¿Por qué? Porque tiene una función social importante. Tiene una función social importante, por un lado, y por otro lado es una forma de llamar a cuentas a los poderosos. El periodismo, el gran periodismo, históricamente hablando, es eso. Y por un lado tú tienes, hoy por hoy, el periodismo de frases, ¿no?, y el periodismo de dichos, y aquel otro periodismo que lo que busca es investigar las razones de lo que está ocurriendo. La inteligencia artificial puede ayudar, claro que puede ayudar. Yo creo que mucho. Son herramientas que nos pueden servir, primero para facilitar el trabajo de los periodistas hasta cierto punto.
es decir, la organización de datos, por ejemplo, la búsqueda de citas específicas, en fin, una reportajes históricos. Reportajes históricos o un histórico de... Un histórico de información tú, sobre el Rosana, tema. que hiciste mucho tiempo periodismo financiero, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con datos, con seguimiento, a través de las décadas, y se puede hacer un montón de trabajo muy interesante utilizando las herramientas de la inteligencia artificial. Ahora, ¿se puede hacer periodismo sin inteligencia artificial? Sí. ¿Se puede hacer periodismo sin redes sociales? Sí. ¿Se puede hacer periodismo sin internet? También. Es decir, grandes piezas periodísticas, de esas que quedan para la historia y para los anales de la historia, se mantienen y nunca pasaron por las nuevas tecnologías que ni existían, ¿no? Para empezar. Pienso, por ejemplo, en aquella famosísima trabajo de perfil, trabajo de Gay Talassi. Frank Sinatra tiene un resfriado que se publicó en 1966 en la revista Esquire. Bueno, ese trabajo va a perdurar, ¿no?, como un gran trabajo periodístico y de perfil de este importantísimo fundador de lo que se llamó entonces el nuevo periodismo, que era un periodismo más bien narrativo. Y termino con esto. La inteligencia artificial sí puede ayudar al periodismo con dos condiciones: que siempre verifiquemos la información que la propia inteligencia artificial o las herramientas te genera, y que cuides muchísimo que esa información no sea a su vez producto de información que ya produjo la inteligencia artificial. Porque ahí sí corres el riesgo de tener lo que se llama en la jerga contemporánea las alucinaciones de la inteligencia artificial, y te puede llevar a cometer serios errores de percepción y serios errores que eso sí pueden afectar el conocimiento que la sociedad tenga de lo que tú le estás aportando. A ver, voy a seccionarlo en dos partes. Por un lado, una variable que está implícita en lo que nos dice Rubén, que es los tiempos, ¿no? Los tiempos de creación, los tiempos de elaboración de las piezas periodísticas y los tiempos de duración, ¿no?, del impacto, del efecto de esas obras periodísticas. Porque tengo la impresión que esa es una de las cosas que ha cambiado. Es decir, hoy se quiere todo pronto y se quiere todo inmediato. No, así es, ¿no? Sí, Sí. Entonces eso, ahí hay un dato, sí, pensando en todavía ese periodismo, digamos, de largo aliento, ¿no? La otra dimensión tiene que ver con esto último que nos dice de las alucinaciones, porque ahí bien previenes de un riesgo que hay, pero de un riesgo en el cual podemos terminar involucrados con buenas intenciones. No nos dimos cuenta que esta información no era la información correcta, no verificamos bien, pero no hay dolo ni malas intenciones. Pero también están las noticias falsas. Sí, es decir, también hay ese otro punto que es cuando con dolo y mala fe utilizas instrumentos tecnológicos para falsear la realidad. Te dejo estos temas acá. A ver, los tiempos de duración y de creación, había ciclos de 24 horas. Tenías que esperar a la impresión del periódico o a la emisión de un noticiero. Hoy los ciclos son, si bien te va, de 24 minutos. 24 minutos. ¿Por qué? Porque hay, está lanzado el bulo que tú quieras o la noticia que tú quieras y hay que responder a ella. Y hay una constante generación informativa. Buena, quiero decir con esto, verificada, verificable, o mala. Vamos ahí a las noticias falsas. Pero antes déjame hablar de las partes positivas de la inteligencia artificial en esta acelerada realidad en la que vivimos. Vivimos en tiempo real. Es decir, hoy está pasando aquí esto y esto podría estar siendo transmitido en tiempo real. Y allá afuera, vamos a decir, este es un estudio de televisión y entonces, bueno, eso no nos sorprendería. Pero allá afuera pasa algo y hay un reportero ciudadano que con un teléfono puede transmitir en ese momento y eso se convierte en una noticia. ¿Eso es bueno o malo? En mi opinión es bueno. Lo primero es la realidad es terca, sí, ¿no? Vamos a decir, llegó para quedarse y ahí está. Ahí está. Ahora, en mi opinión es buena porque hay registros. Después, esos registros tienen también una vertiente positiva en cuanto a la inteligencia artificial que te permite verificar en tiempo real
lo que está sucediendo y lo que el dicho, tú hiciste la referencia, a lo que dice la fuente A o B, el hombre de poder, la mujer de poder, que no quiere ser contrastada con la terca realidad. Pero vamos a poner un ejemplo muy reciente. No sabemos si tiene consecuencias o no en este momento que estamos grabando, pero en el debate entre Kamala Harris y el expresidente Trump, el expresidente hace referencia a que los haitianos en Ohio, en Springfield, Ohio, se comen a las mascotas. En ese momento, el conductor checa con herramientas de inteligencia artificial y dice en tiempo real, no es cierto. Eso es una vertiente positiva. Ahora, vamos a hablar ya de las fake news y con mucho gusto le entramos a eso porque ese es el temor real. Mi voz no es mi voz, hoy más. Mi voz puede ser grabada y puede ser insertada en un video donde yo sostenga exactamente aquello con lo que no estoy de acuerdo. Claro, lo contrario a lo que piensas. Y entonces esa fake news puede ser usada y reproducida y viralizada y yo tendré que estar lista como ciudadana para reclamar, hablando en el poder, en el canal del Poder Judicial, reclamar el derecho a mi propia imagen. Eso es lo primero. ¿Qué puede hacer una figura pública? Vamos a poner, para no concentrarnos en los políticos, que son importantes, pero no tanto como ellos creen. Vamos a concentrarnos en los actores o las actrices, ¿no? O sea, hay un grupo de seguidores que decide que el actor A o el actor B tiene que decir X. Y los muchachos, yo soy una migrante digital, pero hay muchachos que pueden hacer que, voy a poner ahora, hice un ejemplo internacional antes, voy a hacer un ejemplo nacional, que la actriz, el actor de moda, voy a poner, para no decir nombres, lo más importante que está pasando, que se llama La Casa de los Famosos. Cualquiera que viva en este país, si no entiende que eso es importante, pues entiende poco. Y que fulanito, la voz de sutanito, va a decir que apoya al candidato o la candidata X o al producto, que es más problemático para ellos, Y. Y Gala Montes, tercer lugar de La Casa de los Famosos, mañana sale apoyando la leche X. Eso no se puede hacer, es falso y además crea una merma en los ingresos de la actriz A, porque su voz no debe de ser usada para promover un producto, el que sea, sin que ella tenga un beneficio. Para seguirnos en ese tipo de ejemplos de fake news y de deep fakes, que hay que ir más allá. Por eso yo digo, yo soy una migrante digital, soy incapaz de usar el 100% de mi teléfono celular, ya no digan irme a la red profunda y encontrar ahí cosas horribles que uno no quiere ver, porque ya a estas edades estamos canosos y calvos todos. Yo ya no quiero ver cosas horribles que luego se me quedan en la cabeza. Pero ahí tú puedes crear una realidad que un juzgador va a tener que desbrozar y saber si hay un deep fake news donde alguien está cometiendo un delito. Pero fíjate, si me permites, sí, Pedro, por favor, en lo que dice Ross, con lo que yo estoy completamente de acuerdo. A ver, el uso de estas herramientas creo que puede derivar, ojalá, desde mi punto de vista, derive en ello, en un periodismo que deje más el dicho, ¿no? Y que se vaya más a la explicación.
Es decir, yo sé que entiendo muy bien lo que tú comentaste, Pedro, en el sentido de que la gente quiere rapidito todo, ¿no? Lo cual no quiere decir que esté bien, Pero bueno, espérame, como dices. Hablando de modelos Sí, de negocio, por ejemplo, las grandes corporaciones en Estados Unidos, estoy pensando en el New York Times y en otras tantas, tienen ya unas respuestas y ofertas de esta naturaleza, por ejemplo, en YouTube. Entonces tienen, en sus canales de YouTube, tienen pequeñas piezas de un minutito y medio, informativas y en donde explican algo de lo que está ocurriendo. Está bien, es su apuesta y claro, se meten al ecosistema de YouTube y les caerá dinero y tendrán anunciantes y tendrán gente que los respalde, que los apoye económicamente. Bueno, yo creo que hay que pensar en ese tipo de cosas. Pero sobre todo, digo, acaba de terminar un sexenio en donde estuvimos escuchando fundamentalmente la voz, una voz y declaraciones, ¿no? en esa voz. ¿Qué de todo ello va a permanecer? No lo sabemos. Los medios de comunicación en México, muchos de ellos, casi la mayoría, estuvieron entretenidos en recrear esos dichos que se decían en la mañana. Y a lo largo del día se escuchaban y al día siguiente se volvían a escuchar en los noticieros matutinos porque iba en curso el evento matutino de ese día. ¿Qué de todo ello va a quedar en términos periodísticos? Pues yo creo que muy poco, ¿no? En términos de lo que se dijo que era un ejercicio circular, que era un ejercicio de rendición de cuentas, yo más bien creo que no. Pero en contrapartida, ¿qué debería de ocurrir desde mi punto de vista? Bueno, pues que los medios de comunicación y los colegas periodistas, utilizando las herramientas que tengan que utilizar, expliquen qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la reforma judicial. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, o puede ocurrir con la elección que va a ocurrir el próximo año de jueces y magistrados y ministros de la Corte? Bueno, yo creo que eso es lo que hay que explicar. Yo creo que para eso tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas. Pero eso presupone, y no sé, y acá voy contigo, Rosana, que hay del otro lado un espectador, un receptor de esa información, de esa pieza periodística, que está esperando eso, que está esperando algo pausado, explicativo, contextualizado, y no solamente, digamos, la transmisión de la información, del dato, minuto a minuto. Dependerá de tu audiencia. ¿Existe eso? Es decir, Sí, yo creo que sí lo hay. Yo tengo gran respeto por la audiencia mexicana, no masiva, Okay. pero sí hay un grupo. Pero voy a retomar el punto de la inversión en inteligencia artificial. Que yo sepa, y yo puedo estar con información parcial, porque la verdad es que no estoy en el día a día más, pero hay muy poca inversión en los grupos mediáticos en inteligencia artificial. Que yo sepa, Grupo Radio Fórmula, Grupo Imagen han invertido algo en inteligencia artificial. Pero ¿qué hay? Y esto me maravilla y voy al punto de dónde está la audiencia. Los muchachos, los jóvenes periodistas están haciéndolo, invierta o no sí, claro, el grupo mediático. Tus alumnos, Pedro, que están en la facultad, los muchachos a los que yo de repente voy a ver en seminarios, esos muchachos sí están usando la inteligencia artificial y son capaces. Cuando yo voy, ellos van, vienen, vuelven, y ya fueron y dieron 5 vueltas. ¿Qué no tienen? Tienen hipertexto, pero no tienen contexto. Y eso se cura con los años. Se cura con la curiosidad para ir leyendo, para ir pausando el impacto. Pero ellos son capaces de hacer piezas en 24 minutos. Aquí la cosa es que les pongas, que los que hemos vivido otro tipo de momento más reflexivo, los convoques a hacerlo. La propaganda y los fake news han existido desde los romanos. O sea, Marco Aurelio en sus meditaciones hace referencia, el hombre de poder por excelencia, hace referencia a ello. Marguerite Yourcenar en Memorias de Adriano describe cómo en el Senado el emperador Adriano va con los cómicos, así les llama, va a tener un media training. Siempre hemos tenido esto. Es parte de la naturaleza humana. Sí, es parte de la naturaleza humana y parte, digamos, de las dinámicas sociales en cualquier sociedad compleja. Pero ahí hay un dato interesante que voy a tener que dejar sobre la mesa porque vamos a tener que ir a un corte y regresamos, que es
Eso también supone una faceta que ahora Rosana nos la deja entrever, que es la de la formación de los periodistas, la de cómo deben formarse esas futuras generaciones de personas que van a hacer periodismo, y creo que ahí hay un desafío interesantísimo, porque lo advierte muy bien Rosana. Los datos quizá nos indican que hoy la estrategia de inversión en inteligencia artificial, en eso que llamaríamos desde el periodismo tradicional, pues no es gran cosa, pero las nuevas generaciones no están preguntando y no están esperando a que les digan qué se puede utilizar y qué no se puede utilizar. El punto creo relevante, y con esto cerraría este bloque, es cómo les dotamos que no sea solamente el tiempo, de ese contexto que necesitan, para que sea lo que están haciendo verdadera labor periodística y no únicamente una transmisión, un reporteo de datos que sin contexto pueden ser incluso muy desinformativos, ¿no? Y creo que ahí hay algo que merece la pena, pero vamos a un corte. Vamos a un corte aquí en Justicia TV, en esta edición de nuestra serie La justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial, y ya regresamos a seguir platicando sobre este tema, la inteligencia artificial y el quehacer periodístico a nivel global, pero también pensaremos un poco en el contexto concreto mexicano. Ya volvemos. Ya estamos aquí de vuelta en su programa La justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial, y estamos hablando de periodismo e inteligencia artificial, del impacto de la inteligencia artificial en el periodismo, y al cierre del bloque anterior nos quedaba, digamos, una reflexión, o al menos yo la proponía, sobre la formación de las personas que van a hacer periodismo en el futuro inmediato y en el futuro mediato, es decir, estas generaciones de jóvenes a los que Rosana aludía, que están muy familiarizados con la tecnología, que sin duda son usuarias y usuarios de la inteligencia artificial de manera cotidiana y que tienen vocación para hacer quehacer periodística. Nos decía Rosana, hay dos cosas muy importantes, es decir, una parte del periodismo narrativo, no perderlo, y por el otro lado, el lograr dotar de contexto a la actividad, déjenme decirlo así, preperiodística, por no decir pseudo periodística, que empiezan a hacer estas personas jóvenes. ¿Cómo lograr eso, Rubén? ¿Cómo formarías? ¿Cómo enseñarías? ¿Cuál sería el modelo de persona periodista ideal? No sé si el modelo con mayúsculas, pero algunas pinceladas tal vez. Rosana decía con razón que esta un poco animadversión hacia los textos largos, el periodismo de fondo, el periodismo, digamos, que puede despertar mayor interés para la reflexión, se quita con la edad, dice Rosana. Según vas envejeciendo, espero que a partir de los 25 o 30 años lo considere Rosana, un joven, una joven puedan ya interesarse por no solamente consumir otro tipo de información que no sea la de X, antes Twitter, ¿no? La de un tweet, digamos, para familiarizarnos, sino con algo que tenga mucha mayor, que te permita una mayor reflexión. Y efectivamente se quita con la edad. Pero yo creo que me da la impresión, no quiero ser ni intentar ser gurú de nada, que las nuevas generaciones de colegas periodistas, desde luego que utilizan las herramientas y no le piden permiso a nadie, eso es normal. Pero tienen que hacerse cargo, ¿no?, de que, uno, el mercado laboral va a demandar un periodismo que, me parece a mí, tiene que tender al periodismo de contexto, al periodismo de investigación, si quieren ser relevantes en el medio del periodismo, ¿no? Si quieren estar en el ámbito del chisme, en el ámbito de la noticia rápida, pues también se puede. No sé si se puede vivir de eso, pero algunos lo habrán logrado, ¿no? Pero habrá quien lo logre. Habrá quien lo logre, ¿no? Y quien tenga alguien que lo apoye y le dé dinero para hacer lo que haga, ¿no? Pero el periodismo, digamos, del que estamos hablando, que tiene que ver, ya lo dijimos, con la responsabilidad social, con la exigencia a los poderosos, ¿no?, de que rindan cuentas, etcétera, pues sí pasa por una formación de periodistas que tengan estos valores, digamos, del contenido amplio, del contexto, de la investigación, porque finalmente todos fuimos jóvenes, hablo por Rosana y por mí, creo no equivocarme, Ros,
y teníamos modelos a seguir, ¿no? Cuando empezábamos el trabajo periodístico decíamos, habrá quien le haya gustado mucho lo que hizo García Márquez en su época de periodista, ¿no? Habrá quien le haya gustado lo que hizo Tom Wolfe, habrá quien le haya gustado, en fin, muchos grandes periodistas que han hecho grandes trabajos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tendríamos que rescatar en la formación de los jóvenes periodistas. Ahora, creo yo que también tienen que aprender otras cosas también si van a utilizar la inteligencia artificial. Tienen que tener lenguaje computacional, tienen que tener lenguaje matemático, tienen que aprender algo de codificación, de hacer código, ¿no? Para poder ellos mismos utilizar de mejor manera y sacarle más beneficio a las herramientas de la inteligencia artificial. Yo diría que en todo el sistema educativo tendría que ocurrir eso, pero si no es en todo el sistema educativo, porque eso es mucho más complicado y más complejo, bueno, pues por lo menos en el ámbito del que estamos hablando, que es el de los periodistas, tendrán que incorporar también ese tipo de conocimientos y de haberes en su conocimiento para poder utilizar mejor las herramientas, no irse por la fácil, ¿no? De lo que le puse a ChatGPT en la instrucción de texto y esto lo subo, lo copian y lo pegan y lo suben a su red social, o peor, a la red social del medio para el que trabajan y luego los meten en un problema, ¿no? A los grandes medios, ¿no? Yo creo que eso sí tiene que ocurrir. Déjame agregar a esto, déjame decir que efectivamente con la edad uno pierde, se le caen los ojos y muchas cosas más. Pero lo que no se cae es el deseo entre algunos de los que participamos en los medios de dar esa contextualización, dar ese extra al que te imaginas del otro lado, no importa si es del otro lado del papel periódico o de la pantalla de televisión o de la pantalla de cualquiera de los adminículos con los que hoy nos movemos por el mundo, ¿no? Estos gadgets. El tema de fondo para mí tiene un periodista, una periodista, que saber que está narrando de manera acelerada la historia. Okay. Y entonces, ¿cuál es esa formación? Tiene que tener una formación histórica y por eso hablo de contexto. Tiene que tener una formación multidisciplinaria porque nosotros escribíamos de A, de B y de C. Y entonces yo me acuerdo, yo fui periodista financiera, yo me acuerdo que había gente que no entendía la diferencia de los puntos base. Y hay hoy gente que gobierna que está feliz con un peso bastante manipulado. Y cuando me pregunto, bueno, el periodista que está enfrente no confronta al poder diciéndole, sí, nada más que nuestros paisanos que están levantando la fresa en algún lugar del norte, tienen que trabajar 30% más para mandar el mismo nivel de dinero, de pesos mexicanos, sí, a su mamá que está en Oaxaca o a sus hijos que están en Ciudad Neza, etc. Eso no tiene que ver con la computadora, no tiene que ver sino con una comprensión. Sino con dónde te colocas en el mundo. Y voy más fuerte. El reporteo asistido por computadora se puso de moda en los 90s. Si ustedes recuerdan, en ese momento yo estaba en un periódico nacional, en el Reforma, tenía un grupo de periodistas que hacían reporteo de calle. Iban a buscar a la fuente A traer la noticia del archivo B, y fui a una reunión de periodistas, regresé, yo que soy, les vuelvo y repito, migrante digital, y le pedí en ese momento con nombre y apellido a Almadelia Fuentes, que llevaba nuestro centro de documentación, que metiera 3 elementos a una base de datos. Y eran la palabra secuestro, el estado donde se había dado, el nombre de la víctima y el resultado si es que se había publicado. Hicimos una página entera de secuestros en la República. El reportero lo que tiene que hacer es admitir que no sabemos lo que no sabemos y que hay que ir a buscarlo. Esa es la maravilla del oficio, es que te permite ser curioso profesional. Y 2, después te permite narrar lo que descubriste,
porque esa historia, que es la de Daniel Arismendi López, El Mochaorejas, acaba con una espléndida narración que el maestro García Márquez hubiera guiado, digamos, que es la víctima, una víctima narrando cómo fue que le cortaron las orejas. Y eso no te lo da una búsqueda de inteligencia artificial. Sí. Quizá la primera parte sí. Acceso con mayor facilidad a la información que exista, que habrá que verificar. Pero hay que tratar de dilucidar de qué hablamos cuando hablamos de periodismo y de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia. A propósito de la inteligencia artificial. Sí, sí. Porque de lo que estamos hablando aquí es cómo encontrar la forma, primero, en este programa, ¿no?, entender que el periodismo no se va a acabar. No, porque es la necesidad del ser humano de narrar historias. Pero es que exactamente, a eso voy, Ros. El periodismo tiene que ser hecho por humanos. Así ¿no? Es. Y los humanos son, es una obviedad, personas que sienten. Entonces, sí, cuando tú vas a un evento noticioso, pongo un ejemplo extremo para ejemplificar mejor, la guerra en Ucrania o la guerra en el Medio Oriente. Bueno, ahí lo que vas a ver son N cantidad de historias dramáticas, de historias humanas. Es decir, gente que perdió su casa, gente que perdió a su familiar o sus familiares, o una familia entera, gente que perdió a su ciudad entera. Eso no te lo resuelve la inteligencia artificial. Tú tienes que ir al lugar como reportero, como reportera, ver con tus ojos, preguntar con tu voz y ponerte a escribir lo que estás viendo. ¿Por qué? Y para que nosotros entendamos qué está pasando. O sea, la noticia dura la tuviste en un tuit. Así es. Dijeron, bombardeó Israel Beirut. Ya está. Esa es la noticia, el break news, ¿no? Pero el breaking news. Pero la profundidad de la reportera que está ahí en Beirut, esa solamente ya te lo puede dar. Pero déjame poner, y es solamente para poner un elemento que puede suceder, y no que yo crea que está bien que suceda, pero lo que sí podría hacer alguien con inteligencia artificial es construir una aparente escena como la que acabas tú de describir, y podría eventualmente crear una historia que no corresponde a una realidad concreta. Mentir pero y eso, hacer una ¿eso suerte... ha sucedido sin inteligencia artificial? Eso ha sucedido en el mundo. Randolph Hearst decía, dame un sí o un no y yo construyo lo demás, ¿no? El mentiroso existe. Le dieron un Pulitzer a un reportero mentiroso que creó un personaje que era el niño que se arponeaba o se ponía heroína y demás. Después se lo tuvieron que quitar y su jefe tuvo que renunciar. Eso existe. Lo que creo que vale la pena de lo que estamos diciendo, Rubén, es que estamos llegando a algo concreto. Los géneros se van a diferenciar, los géneros periodísticos. Yo soy tan vieja, que cuando era reportera financiera, a mí me tocaba escribir la apertura y el cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, ¿qué hacía? Todas las mañanas, cuando daban el campanazo, escribía, abrió esto así y cerró, y cuando cerraba, cerró esto así. Eso lo puede hacer hoy un robot y lo hará muy bien, muy rápido y muy bien. Sí, el tiempo de un joven reportero, en ese momento joven reportera, podía ser usado en una crónica de nuestros paisanos poblanos en Nueva York y cómo les afecta el discurso antiinmigrante que estamos viviendo. Eso me parece que es un género más útil de periodismo. Entonces, la mentira puede existir siempre. La mentira profunda con consecuencias terribles siempre puede existir. También puede, claro. Con el daño que eso implica. ¿no? Pero te concluyo. El tema es a qué le dedicas la tecnología, porque para mí la tecnología es neutra. A lo mejor estoy pecando de ingenuidad, pero es igual que la realidad, dije antes, lo que es.
la tecnología es neutra. Le puedes dar usos bélicos. Voy a usar ahora lo que estoy apasionada estudiando y escribiendo, es sobre microprocesadores. El microprocesador, estuve en Taiwán 15 días, estoy haciendo un white paper, un papel de posición, porque creo que hay una posibilidad real de que México dé el siguiente paso en su proceso de manufactura haciendo microprocesadores. Y entonces ese pedacito de plástico con silicio se lo puedes poner a un jet de defensa o de ataque militar, o se lo puedes poner a una secadora de pelo. Sí. O a una... Buscadores los o pagers. a un tag, a un buscador que te determine dónde está tu niño y no se te pierda tu niño en una multitud. O te explote. Como ocurrió en y ahí están ahora. poniendo ejemplos ustedes del uso no neutro de una tecnología que, como bien dices, en principio es neutra. Sí, yo les puedo decir que acá en este mismo programa que hemos tenido invitados, cuando vienen las personas de formación más tecnóloga, insisten mucho en la neutralidad de la tecnología. Y probablemente quienes tienen un enfoque de otra naturaleza lo cuestionan un poco más. Pero a mí me parece que la distinción sí es importante y es pertinente. Aquí el tema que tenemos que ver es el uso que se hace de estas tecnologías, en el caso concreto en el ámbito del periodismo. Y eso me lleva, Rubén, y es el tema que les propongo para los siguientes minutos, a la dimensión ética. A la dimensión ética del periodismo, porque ahí hay una parte que no es menor. A veces cuando discutimos estos temas perdemos de vista la brújula axiológica. A mí me parece que la discusión primigenia de entrada, antes de pensar en cómo vamos a gobernar o regular las tecnologías, la inteligencia artificial, es una discusión filosófica y es una discusión en la cual la dimensión ética, axiológica debe tener un peso fundamental. Bueno, te lo traigo a la mesa, se los traigo a la mesa pensando en la labor periodística y en la ética de la profesión periodística. Sí. Igual que las mentiras, la ética siempre debería estar presente en la labor periodística desde los orígenes de la labor, digamos, de contar un cuento, de contar este cuento, ¿no? Que es lo que queremos contar y saber todos los días, ¿no? Efectivamente, la ética depende de la formación que un periodista o una periodista tenga y el aporte que haga al momento de hacer su investigación y escribir o hacer una pieza para radio, para televisión, y los valores que el periodista tiene respecto del sujeto del que está informando y al que quiere llegar, que es una porción de la sociedad. Y luego está la ética también de la empresa para la que tú trabajas, ¿no? Es decir, hasta qué punto tú vas a estar dispuesto como dueño de este medio de comunicación a dejar en libertad a tu periodista, si confías en él, y yo creo que tienes que confiar en él porque para eso lo contrataste, pueda desarrollar su trabajo periodístico. Eso tiene que ver con muchas cosas, por ejemplo, el valor de la verdad. Es decir, hasta dónde nosotros realmente tenemos una dimensión de lo que es la verdad. No estoy diciendo ni hablando de ese viejísimo debate de objetividad y subjetividad, eso es otra cosa, ¿no? El valor de la verdad. O sea, tú tienes que tener un compromiso con la verdad. Lo que es y lo que no es. Ahora, ¿cuál es la verdad? Bueno, también entra la parte humana, termino. La parte humana que es, volviendo al caso de Beirut, por ejemplo. ¿Cuál es la verdad? O sea, yo soy como reportera en Beirut. Veo la destrucción, veo a las familias sufriendo, veo el bombardeo que acaba de ocurrir. ¿Cuál va a ser la verdad de lo que tú vas a reportar o hacer trabajo periodístico? Entonces, ética sin verdad no es ética. Okay. Y voy al tema de las computadoras. Fernando Flores Labra, que es un hombre con el que yo trabajo hace algunos años, es un chileno que llevó a Chile en los 70s a trabajar con computadoras. Ya hablaba de ética en ese momento. La computadora es un elemento que no le importa la verdad. Al humano le tendría que importar la verdad. El primer libro de Terry Winograd, coautor con Fernando Flores Labra de Understanding Computers
and Cognition, entendiendo las computadoras y el proceso de conocimiento. Tiene otro libro que se llama ¿Por qué a las computadoras no les importa? Porque las computadoras son tontas. Lo que son. Son tontas. Se alimentan de información, por eso la inteligencia artificial son modelos de lenguaje y son grandes modelos de lenguaje, se alimenta de la información que circula y que está ahí. Pero son tontas. El que introduce el principio ético, bien dicho por Rubén, es el primero que hace la consulta y el segundo que es el dueño del medio, el dueño de la plataforma. Y ahí es donde las plataformas no pueden argumentar que no son medios de comunicación, que eso les pone muy nerviosos. Pues es una de las grandes discusiones que de hecho la hemos tenido acá. Es una discusión actual, presente. El tecnólogo te va a decir, mi plataforma no es un medio de comunicación. Bueno, ahí yo difiero de los tecnólogos. Yo creo que son medios de comunicación y que tendrían que buscar tener elementos éticos en sus modelos de negocio, ¿no? Si yo soy un medio, tengo que poner por delante mis principios editoriales. No es problema tener una voz, tener una línea editorial. Yo tengo, por usos y costumbres, ahora sí que consumo de chile de dulce y de manteca, pero sé cuál es el de chile, cuál es el de dulce y cuál es el de manteca. El tema que coloca Rosana, no nos podemos desviar hacia allá, porque de hecho le dedicamos un programa en la serie, ya se grabó, ya se difundió, interesantísimo sobre la responsabilidad de los intermediarios, que es precisamente esto de si las plataformas son medios o no son medios, y si son responsables o no de los contenidos que se difunden a través de ellos, ¿no? Perdón, Pedro, ¿Sí? Hay un tema sobre esto muy interesante. Como lo comentó Rosana al principio, OpenAI y Microsoft están demandados por el New York Times. Sí. La razón de esa demanda es que el New York Times, para decirlo muy rápido, argumenta que para entrenar estos modelos de lenguaje utilizan cientos y miles de historias del New York Times. El New York Times habla por el New York Times, que tiene una Lo cual pila, además es cierto. claro, una pila de... Y entonces ahí el debate es si OpenAI puede o no... A ver, antes, el debate es lo que publica el New York Times, de la A a la Z, es del New York Times y del autor. Lo paga el New York Times. Y lo paga el New York Times. Ahora, el corazón de esa información que se publica en el New York Times, ¿es del New York Times o es de uso público? A ver, el Washington Post, el clásico, revela Watergate, para decirlo rápidamente, Watergate, el caso famoso por el cual, para los muy jóvenes, dio lugar a que el presidente Richard Nixon dejara la presidencia de Estados Unidos, un caso emblemático en el trabajo periodístico. De periodismo. ¿Esa información sobre lo que se hizo durante el trabajo de investigación es del Washington Post o ya es de dominio público? A ver, yo ahí me siento obligada a contestar. Mi tesis doctoral es sobre derecho a la información. Eso fue lo que trabajé. El tema es, la agenda la fija la realidad que es reflejada por un medio. En el New York Times, el subtítulo es todo lo que debe publicarse, ¿no? Eso es publicado, pero la propiedad de la información es del New York Times, porque entonces entramos a elementos de propiedad intelectual. Sí, que es otro temazo. Que volvemos aquí al tema de quién es el dueño de qué. Si yo escribo mi novela hipotética que todo periodista tiene en la cabeza y que no está escrita, si yo la escribo es mía, porque la escribí yo. A lo mejor me pongo de acuerdo con una editorial y la editorial tiene algún derecho y demás, pero de principio lo que yo reporteo es de mi autoría. En el caso en el que, siendo yo dirigente, ya no directiva, ya no reportera de calle, directiva, ¿cómo voy a tener un modelo de negocio si todo lo que produzco
otro lo usa. Y ahí voy a una crítica de los modelos, de los LMM, los Large Language Models. En español son pobres. Bueno, ese es un dato Y interesantísimo. entonces aquí le voy a decir a los muchachos, si es que hay algún muchacho viéndonos, tienen que estudiar más de un idioma. A ver, ¿por qué? Porque nuestra patria del español está siendo dejada atrás en esto. Y a mí me molesta muchísimo que la narración de nuestra historia esté tan limitada. Y entonces creo y confío en que siendo, además, biculturales, bilingües, porque estamos en una región, si no pregúntenle a los europeos que empezaron a tener escuelas para poder estudiar en idiomas. conjunto, idiomas, etc. Si vas a hacer un espacio donde circulen tecnologías, circulen productos, ya no digas tecnologías, productos, el siguiente paso tendría que ser personas. Yo creo que los ingleses perdieron con el Brexit, perdieron amplitud de miras porque no pueden tener pasaportes comunitarios. Y eso nos lleva a una discusión en nuestra propia región. Pero el único problema que tenemos es que el que también es y es tirano es el tiempo. Y el tiempo de nuestro programa se está terminando. Yo en verdad les quiero agradecer muchísimo a los dos. Hace una riqueza enorme y además déjenme decirles, compartirles, que si uno mira la serie que hemos hecho aquí para Justicia TV de estos temas, hay mucho diálogo interno. Hay mucho diálogo. Les comentaba, por ejemplo, esa reflexión sobre responsabilidad de intermediarios. ¿Qué es esta discusión? La que hemos tenido también sobre propiedad intelectual y datos personales hace algunos días con Isabel Davara y con Cecilia Suara, pues también interesantísima, en la cual además nos recordaba, como tú en el caso de Chile, incluso un poco más atrás, como los temas del uso bueno o malo de las tecnologías, en el caso de la Alemania nazi, para violar los datos personales, estuvo al origen de la construcción de un andamiaje jurídico de protección de la información personal, y ustedes colocan el tema importantísimo sobre el cual tendremos también un programa de propiedad intelectual, que también creo que es un tema de enorme relevancia de los derechos de autoría y que son temas que gravitan, digamos, sobre la dimensión tecnológica que tiene una vida propia y una dinámica propia. Pero para entender los impactos de estos desarrollos tecnológicos y en concreto la inteligencia artificial en nuestras vidas, tenemos que ampliar la mira y tenemos que mirarla en su complejidad, pero también en sus efectos. Y eso es lo que ustedes dos nos han ayudado a hacer el día de hoy en el caso del periodismo. Así que gracias a ambos, gracias a ustedes por habernos acompañado a este programa, a esta edición más de nuestra serie La Justicia que Viene, los retos de la inteligencia artificial. Nos vemos aquí en la próxima, pero también, como usted sabe, puede acceder a este y a todos los demás programas precisamente en las redes de Justicia TV. Hasta la próxima.